Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio de entrevistas y como cada lunes vamos con el espacio de cine, con nuestro compañero Juan Ángel Saiz, compañero de cartelera de bandas sonoras y de Cinema Filmovert, a quien tenemos ya aquí con nosotros. Buen día, buenos días, Juan. Muy buenas. Ya lo tenemos con nosotros a pesar de la rebelión de las máquinas, que últimamente nos ataca cada lunes. Pero bien, Juan, vamos allá, vamos a ver qué tenemos esta semana de estrenos en cartelera. Pues tenemos Top Gun. Hombre, parece mentira que no te hayas fijado. Tenemos Top Gun, la nueva entrega, Maverick. Qué joven que está Tom Cruise. Qué joven y qué operado, sí. Bueno, pues volvemos a la carga con la historia de los Top Gun, de esos aviadores heroicos que surcan el cielo repartiendo democracia y libertad, que de eso se trata. Y Top Gun y Tom Cruise sigue ahí haciendo de las suyas. Un poco rebelde, hay que decirlo, y por eso pues no ha progresado adecuadamente, como sería de desear, y no es ya almirante de la Marina estadounidense, se ha quedado un poco retrasado, ¿no? Pero no importa, él se sacrifica para luego poder enseñar a otros cómo manejar esos aparatos, cómo manejar esas aeronaves para ir por el mundo salvando al mundo de una catástrofe, en este caso nuclear, porque los malos ahora son gente que se dedica a enriquecer el uranio. Enriquecer el uranio. ¿Con qué destino? Con el de ser malos malísimos. Pues ahí están los Top Gun para poder remediarlo, para destruir a todos los malos. También tenemos Jujutsu Kaisen 0, la película. La gente lo estaba esperando porque sobre todo por el título Jujutsu Kaisen, ya con eso te quedas un poco parado. Y efectivamente, hay mucha gente que sí que la estaba esperando porque se trata de una película que está basada a su vez en un manga y que desde ese punto de vista pues tiene un público muy inmediato. Aquí lo que tenemos son hechiceros con poderes muy especiales, una especie como de fantasmas que quedan atrapados por esos hechiceros. Bueno, una historia muy típica que va a llevar a peleas, a broncas enormes y a un tipo de animación que es el del manga, muy pobre, muy, digamos, a golpes. Tiene pues ese tipo de planos muy estáticos en el que está un fondo estático, el personaje estático, la cara o el cuerpo entero y entonces mueve una ceja, básicamente. Pero tiene un público, porque, bueno, yo estuve ojeando un poco a ver, había incluso versión original el viernes por la noche, que es una cosa muy atípica, y en la versión original había como 30 personas en una sala pequeña, ¿eh? No es como para desdeñar en los tiempos que corren con lo mal que va el cine. Y además es que me apostaría casi a que siendo gente joven como eran, hasta sabían algo de japonés. Daba una impresión como que seguían la estética y no solamente son, sino también los diálogos. Bueno, más interesante que todo esto es Maigret o Maigret, que creo que es como se pronuncia, que es la adaptación de un relato de Simenón, en este caso el de Maigret con la joven muerta, o la joven muerta, que es uno de los múltiples relatos, creo que son más de 100 los que hizo Georges Simenon sobre este detective, sobre este investigador de la policía francesa. Y en este caso, como dice el título original, lo que tenemos es una joven que ha aparecido muerta y Maigret lo que va a hacer es investigar, buscar a ver qué ha pasado, pero no solamente buscando a los culpables, sino queriendo entender también quién era esa mujer joven, cuáles han sido sus circunstancias vitales y cómo ha ido a parar a esa situación de acabar siendo un cadáver con toda su juventud y con toda una vida por delante. Es una película oscura, tanto en el diseño de puesta en escena como en el propio diseño del personaje, como era habitual también en el propio Maigret en las novelas. Yo tengo que decir que he leído como una treintena de novelas del personaje y me entretienen, están muy bien escritas y la verdad es que plantean ese tipo de reflexiones sobre el mundo actual, que evidentemente es el mundo de hace pues, 70, 80 años, cuando escribió las novelas Simenon, pero plantea esas dudas sobre qué somos los seres humanos, cómo nos comportamos, qué cosas hacemos, ¿no? Y yo creo que todo eso se refleja muy bien, entre otras cosas, por la magnífica interpretación de Gerard Depardieu, de Gerard Depardieu, que con ese aspecto de persona enorme, que además está pues, muy gordo, como ya sabemos desde hace muchos años, tiene ese andar cansino que se ajusta a ese cansancio del personaje del investigador.
Es una película dirigida por Patrick Leconte, que ya había llevado al cine otra historia del mismo tipo, Monsieur Jair, hace muchos años, y la gente que se recuerde, o que recuerde, mejor dicho, cómo adaptó allí a Simenón, puede tener una idea de lo que ha hecho en esta ocasión. Un poco decepcionante ha sido la nueva película de Michel Franco, un mexicano que también se encarga del guión, que se llama Sundown. La película se llama Sundown y que tiene a Tim Roth y a Charlotte Gainsbourg como protagonistas. Es una historia ambientada en México. Allí han ido a parar, pues, lo que parece una familia, un hombre, una mujer, dos jóvenes, dos adolescentes que están de vacaciones y reciben una mala noticia, la muerte de la madre, y deciden volver para organizar el funeral. Es una familia acomodada, vamos a tener enseguida intuición de que están bien situados económicamente, y cuando llegan al aeropuerto, pues lo que ocurre es que él, el hombre adulto que interpreta a Tim Roth, dice que se ha olvidado el pasaporte en el hotel, que no lo tiene y no va a poder embarcar. Les dice que se vayan ellos y que él ya cogerá otro vuelo. Y a partir de ahí empiezan a ocurrir cosas un poco peculiares. La idea no es mala, además hay como un punto ciego en el argumento que luego se desvelará, y bueno, lo único que ocurre es que es una historia muy pequeña, se queda un poco corta para lo que yo pienso que debía haber sido y para lo que pensábamos que podía ser, dada la trayectoria de Michel Franco, que con anterioridad nos proporcionó películas muy contundentes, entre ellas sobre todo Nuevo Orden, que comentamos aquí hace un par de años, y que bueno, era una película espectacular, era una película muy potente, muy potente. Con todo tiene elementos de interés, es una película como para ver. Lo mismo ocurre con Costa Brava, Líbano, que a pesar de que nombra lo de Costa Brava, no tiene nada que ver con la Costa Brava española. Es una película ambientada en el Líbano actual, y allí vamos a ver a una familia que vive en una casa, en un sitio apartado, fuera de lo que es las ciudades, el propio Beirut, en donde vivían inicialmente, tal como vamos a saber. La familia está compuesta por una mujer ya mayor, que es la madre del protagonista, y luego un matrimonio y los hijos. Es una historia pequeña. Yo diría que es una historia pequeña que hay que ver con detenimiento, porque lo que vamos a entender es que esa familia decidió aislarse completamente y vivir ajenos a lo que es el Beirut, a lo que es el Líbano actual, en el que sabemos que algo grave les pasó, pero no vamos a saber exactamente el qué, y luego a medida que avanza la película tendremos algunos trazos. Ella era además cantante, una cantante muy famosa, y lo dejó absolutamente todo para vivir aislados. Pero ese aislamiento se acaba cuando en la capital deciden que allí al lado de donde viven van a poner un vertedero de basura. Lo que pasa es que aseguran, y además así lo va a publicitar el presidente incluso del Líbano, que se acerca a la inauguración, que no va a ser un vertedero como los demás, que va a haber reciclaje, que además reciben financiación internacional y que van a organizarlo bien, no como en otras ocasiones. Y vamos a ver el conflicto que se produce entre esa familia que quiere vivir aislada y sin problemas, y que te pongan al lado de tu casa un vertedero. Cuando además va a haber también algunos conflictos antiguos que no quedaron resueltos y que a raíz de esta nueva situación van a destapar, a redescubrir los conflictos que había en la familia. Es una película curiosa, es una película, bueno, que tiene sus cosas. Con todo, hay que decir que es una película lenta, meticulosa, y en ese sentido advertirle a la gente de antemano que, aunque tiene elementos de interés, quizá se va a encontrar con una película un poco parsimoniosa. Ahora, como Memoria, nada. Memoria es una película que viene desde Colombia, con producción colombiana, y además dirigida por un filipino que también se encarga del guión y que no me atrevo a pronunciar su nombre. Ya habíamos visto alguna película anterior suya, la comentamos aquí, pero esta se lleva la palma. Son 2 horas y cuarto de película, aquí sí, lenta no, un paso más. Ya supera lo que puede considerarse una película lenta. ¿Y por qué lo supera? Bueno, pues porque los planos son estáticos. Nosotros vemos lo primero, una habitación a oscuras, y en esa habitación a oscuras vamos a ver que al cabo de 2 minutos de no pasar nada hay como un pequeño golpe y una mujer se incorpora, y bueno, vamos a entender que estaba durmiendo, que seguramente estamos en la habitación, pero es que tal como está encuadrado el plano ni siquiera sabemos dónde estaba. Y a partir de ahí vamos a ver una sucesión de escenas que son estáticas.
No hay cambios de plano, no hay nada. 3 minutos, 4 minutos en los que una vez puesta la cámara en un sitio no se mueve. Da igual que sea un solo personaje, que sean dos, que pase cualquier otra cosa. La cámara se concreta en lo que están haciendo y si tenemos a dos personajes en una mesa en un bar, están hablando a la distancia en la que la cámara les ha querido encuadrar y fin. Es un tipo de realización muy particular porque descompone o destruye todo lo que es el lenguaje cinematográfico que se basa en el seccionamiento del discurso para ir a darnos información mediante planos particulares de lo que está ocurriendo, de las caras, de las expresiones, de una mano que firma un documento, de lo que sea, ¿no? Es la antipelícula. Es eterna. Pero es que aparte lo que nos cuenta no tiene ningún interés. Ni siquiera me voy a extender sobre lo que nos cuenta, porque es que es tan pequeño que es que acabaríamos quedando, bueno, que eso que nos tropearíamos. Un documental también, Red Kun, que está dedicado a las mujeres y particularmente a la menstruación. En principio viene como dedicado a la menstruación, pero yo creo que va un poco más lejos. Está dedicado a las mujeres y a partir del hecho de tener la regla, pues lo que se entra es en cuestiones como la sexualidad, las relaciones y cosas similares. Yo creo que tiene interés, pero es un documental difícil, porque es que este tipo de documentales en los cines no tiene demasiado recorrido. Y desde ese punto de vista, yo diría que es un riesgo estrenar esto en los cines. Pero bueno, quien tenga un poco de interés, es una película, yo creo que interesante, es una película cuando menos curiosa. También una película española, En otro lugar, una película dirigida y escrita por Jesús del Cerro, que yo creo que plantea una historia poco interesante. Al principio vemos que hay una persona que ha muerto, el entierro y demás, y la idea es que hay que buscar al heredero, pero el heredero está en paraje desconocido. Lo que pasa es que una serie de circunstancias van a hacer que el heredero acabe aproximándose a la gente que todavía vive de la familia de forma un poco casual. Historias de amor, de familia, cosas similares, yo creo que poco interesantes, muy, muy poco interesantes. Es una pena, pero es así. Y finalmente Non Living, La Desvida, una película valenciana. No, finalmente no, que creo que me he dejado otra. Hay dos películas valencianas, ahora comentamos la otra. Esta es una película que tiene un pequeño apunte fantástico, es de corte dramático. La escribe y la dirige Agustín Rubio, que ya había dirigido cortometrajes y que aquí hace su primera incorporación a lo que es el largometraje. Yo diría que es una película milagrosa porque se ha rodado sin ayudas oficiales, sin apoyo de ningún tipo y con un presupuesto de 125.000 euros. Por eso digo que es absolutamente un milagro. Solo 3 personajes y con un método de rodaje muy particular, con planos secuencias, aunque luego en el montaje cinematográfico se va adelante y atrás en el tiempo para organizar las cosas de una forma peculiar. Es una película curiosa. Nos habla de un matrimonio joven, con éxito, que trabaja desde su casa y que tienen un hijo pequeño. Y vamos a ver que ha pasado algo y en la parte final se va a desvelar lo que ha pasado. Es una película pequeña, es una película que yo creo que hay que mirar con ojos de agradecimiento por haberla hecho, porque es una película hecha desde la seguridad de que con ese presupuesto se podían haber afrontado pocas cosas. Era difícil poder sacar adelante el proyecto y lo ha sacado adelante. A mí me parece una película interesante, aunque hay opiniones un poco de todo. Es una película que ha hecho un recorrido por festivales con bastante buen resultado, sobre todo de corte fantástico, porque en la parte final tiene un pequeño toque como de misterio fantástico, aunque yo creo que es una película básicamente de intriga. Yo creo que es un trabajo que debe hacernos reflexionar además sobre lo que son las subvenciones y las ayudas que se dan tanto en España como en la Comunidad Valenciana. Y desde ese punto de vista no quiero andar un poco en esto todavía más, quizá otro día valga la pena retomar esta cuestión. Para la gente que tenga interés o que pueda llamar la atención, el próximo miércoles, día 1 de junio, hacemos una sesión especial en los cines ABC Par en la que vendrá el director y quizá también parte del equipo técnico. Por ejemplo, el músico, que es Josué Vergara, también un músico valenciano. La entrada está un poco restringida porque es una sesión especial para la gente que acude a esas sesiones especiales que yo organizo en los cines ABC Par, pero
si hay alguien de los oyentes que está interesado o interesada en venir, que venga, y yo estoy en la zona entre las taquillas, que me busque, que pregunte por Juan Ángel Saiz y bueno, le facilitaremos el que pueda comprar la entrada para asistir. Insisto, es el miércoles, día 1 a las 6 de la tarde. Hacemos una sesión especial con el director y también de momento ha confirmado la presencia del compositor. Y como decía, estaba pensando que era la última, pero no, hay otra película valenciana también, muy diferente de la anterior. Se llama Toscana, está protagonizada, dirigida y escrita por Pau Durá, y en este caso es una comedia un poco disparatada, una de esas comedias en la que hay un enredo complicado, complejo, que yo creo que está bien resuelto y que sobre todo pues te mantiene con una media sonrisa agradable. No quita para que también tenga algo de contenido en el sentido de la reforma laboral, por ejemplo, o de las separaciones, los divorcios, la relación con los hijos, etcétera. Pero sobre todo la película es una comedia en la que hay bastantes elementos interesantes y todo ello construido a partir también de muy pocos personajes. Casi toda la película se desarrolla en el interior de un restaurante y digamos que al final tiene 4 personajes. Aparece alguno más de forma circunstancial o muy secundario y hay algún momento que está rodado también en interior. Y a través del teléfono pues tampoco aparece un personaje adicional. Pero bueno, en cualquier caso es una película curiosa. De hecho, es tan curiosa como que también lo mismo organizamos, si localizamos al director, alguna sesión especial con él también en algún miércoles. Si llegásemos a montarla ya lo avisaríamos. De todo lo indicado, bueno, yo destacaría Maigret, es la película que para mí es más redonda de todas las que se han estrenado esta semana, que son muchas. Muy atrevido estrenarlo teniendo en cuenta que está ahí Top Gun, aunque me parece que no ha entrado demasiado bien en taquilla en España, en Estados Unidos sí, pero en España no. Y luego con elementos de interés estaría Sundown, eh, Costa de Brava, Líbano, que no me salía la palabra, Toscana y No Living, que estaba comentando. Esto es lo que ha habido de sí, además de la recuperación de La Guerra de los Niños, de Parchís. Oh, ¿Eh? ole. Película fundamental del año 1980 que tú seguro que habrás ido a ver. Seguro. Una película de tu infancia. Sí, dudo entre cuál asistir, si a esa o la de Top Gun. Pues yo creo que las dos. No hay que elegir. Hay que hacer un sacrificio e ir a las dos. Estaba pensando yo de Top Gun, claro. ¿Cuántos años se hace de la primera entrega, Juan? Hace ya muchos años eso se hizo en el año 1986. Han pasado muchos años y la pregunta es si era necesario hacer una nueva entrega. Eso estaba pensando yo, porque es de esas películas, a ver, que tampoco, bueno, igual es No, en por... su momento funcionó, ¿eh? ¿Sí? En su momento funcionó muy bien. Lo que pasa es que, bueno, ha pasado mucho tiempo y toda esa historia un poco patriotera, yo creo que fuera de Estados Unidos pilla un poco lejos. Pero yo creo que esto se inscribe dentro de lo que hace Tom Cruise. Y es que él organiza su propia agenda de rodajes. Y esta Misión Imposible por ahí, de la que cada cierto tiempo hace una entrega. Y de vez en cuando mira hacia el pasado y dice, a ver, ¿qué se puede hacer que me permita tener un estatus de estrella de manera que cuando yo esté en una película, mis películas funcionan? Hay que tener en cuenta que si él participa en la producción o de lo que tiene que cobrar deja de lado una parte que a lo mejor está cobrando 25 o 30 millones de dólares, que se dice pronto, pues si eso lo incorpora a los beneficios que pueda tener la película, pues es una inversión redonda para los productores que intervengan y para el propio Tom Cruise. Porque en definitiva son películas que cuestan poco, que cuentan con el apoyo del ejército estadounidense, en este caso de la Marina, y que van a funcionar bien sí o sí. Y luego van a tener una buena repercusión en todo lo que tiene que ver con sus pases televisivos y demás. Entonces, es una inversión, yo creo que muy pensada, ¿eh? Pues, pues ahí está, ahí queda. Juan, lo vamos a dejar por aquí. La semana que viene volvemos a charlar a ver qué se viene, si se viene alguna cosa más. Muy bien, pues Venga, la semana que viene seguimos. un abrazo, salud. Salud, salud. Salut. Lliure directe Radio Clara. Fins així l'espai que dediquem a parlar de cinema amb el nostre company Juan Ángel Saiz, company de Clartelera, de bandes sonores i de cinema Film Obert. Recordeu que si voleu ampliar la informació al voltant de les estrenes, teniu cada dijous en directe el programa de Clartelera a partir de les 10 de la nit, de 10 a 12, així a la sintonia de Radio Clara. Lliure directe, Radio Clara.